Buenos días, profesor.
Buenos días con todos. Por Buenos días, favor, profesor. ¿se escucha bien? Si están Sí, sí ahí, se escucha bien. ¿qué tal? Ramiro, ¿cómo están todos? Juan, Ketty, Kimberly, Ángel, Carlos, Miriam, ¿cómo están? Qué bueno leerlos. Algún día nos veremos, pues, ¿no? Buenos días con todos. Bueno, vamos a continuar con nuestras clases. Hemos empezado a ver el tema de las exploraciones geotécnicas. También habíamos definido la importancia que es tener una buena exploración geotécnica, porque efectivamente pues, tenemos tenemos una fuente de información para nuestro estudio y esa fuente es la exploración, porque de ahí nosotros vamos a sacar todo lo que necesitemos para poder diseñar adecuadamente cualquier tipo de estructura geotécnica. Puede ser un estudio con fines de cimentaciones, de repente de un puente, de un edificio, puede ser un talud, vamos a construir una carretera, entonces esa ladera va a tener que cortarse y generar un talud. Necesito saber toda la información disponible, toda la información necesaria para poder desarrollar ese trabajo de verificar, de determinar cuáles son las características geotécnicas de esos suelos. Hay estructuras que son más sensibles a asentamientos, ¿no? Hablábamos de repente de cimentación de maquinarias o de repente la cimentación, imagínense, de una planta nuclear, ¿no? Una planta nuclear en la que si hay una deformación excesiva y se fisura la estructura, puede desencadenar un grave problema de contaminación por radiación, ¿no? Pueden haber estructuras que tienen mucho más o poca tolerancia, podríamos hablar, a los asentamientos, ¿sí? A ver, permítame un segundo. Claro, profesor, lo esperamos.
Ya, perdón, disculpen, tenía que responder algo urgente. Muy bien, entonces estábamos hablando de eso, ¿no? De la importancia de una buena investigación geotécnica, de qué depende, habíamos visto del tipo, tamaño, la importancia de la estructura, de los códigos, en este caso la norma 050, por ejemplo, para suelos y cimentaciones. Gracias, Miguel. Y entonces, por lo tanto, debemos estudiar la norma, ¿no? Porque esa norma nos va a enmarcar, nos va a poner en un marco contextual de cuáles son los requerimientos mínimos de una determinada exploración geotécnica. De hecho, ojo que la norma de suelos y cimentaciones está enfocada en edificaciones, ¿no? Como, porque fíjense que proviene del Reglamento Nacional de Edificaciones, que antes era el Reglamento Nacional de Construcciones, pero se ha enfocado mucho más en las edificaciones. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que, si vamos a construir un puente, tenemos que considerar otras normas. Si vamos a construir una planta nuclear, tendremos que ver otras normas. Que esas normas, como se dan cuenta, no son tan, y de hecho creo que no hay normas específicas, sobre todo para el tema de construcciones especiales, como ese tipo, ¿no? Puentes sí hay. El Ministerio de Transportes manda un reglamento para los puentes, ¿no? Cuáles son las exigencias mínimas cuando nosotros hagamos una investigación geotécnica para un puente. Y así, ¿no? Tenemos que tener ese conocimiento de la normativa local. Si no hay normativa local o esa normativa local es reducida, entonces tendremos que ver normativa internacional. Y claro, de hecho, muchas de las normas que nosotros aplicamos son adoptadas de reglamentos de reglamentos internacionales que probablemente hayan estudiado mejor todas esas situaciones y las aplicamos para nuestro país, ¿no? Necesitamos tener la familiaridad con los suelos del sitio, obviamente, si nosotros estamos conociendo el tema de qué queremos, o sea, estamos buscando un estudio de suelos, tenemos que tener cierta familiaridad, ¿no? O sea, primaria, ¿qué puede haber ahí? ¿No? No ir a ciegas, ¿no? Por eso es de que justamente una de las etapas era la investigación previa, ¿no? Y luego el cliente, ¿no? Habíamos visto que puede que el cliente tenga ciertas exigencias adicionales. Evidentemente el cliente no puede ir por encima de la norma, ¿no? Es decir, que si hay una norma que exige una determinada, por ejemplo, un determinado número de sondajes que se tengan que hacer, entonces el cliente no te puede decir, no, hazme menos porque yo soy el cliente. No, lo que te podrá decir es hazme más, ¿no? Porque yo tengo un estándar más alto, lo que suele ocurrir en las minas. Las minas tienen estándares que son un poco más exigentes. Por lo tanto, ellos solicitarán adicionalmente a los mínimos requeridos de repente, mayor exploración o mayor tipo de ensayos, lo que fuera, ¿no? Pero también depende entonces con qué cliente estamos trabajando. Habíamos visto las etapas, la fase 1, el estudio documental. La idea es empaparse en un, digamos, trabajo de gabinete en la oficina de información al respecto, ¿no? Vamos a estudiar, no sé, pues, sin ir muy lejos, estudio de mecánica de suelos en San Isidro. Entonces, primero solicitaré si existen los planos de cimentaciones, algún plano, digamos, preliminar de la estructura, planos arquitectónicos. Lo más probable es que sí se tenga la idea de qué se va a construir. Probablemente se construya, no sé, un edificio de 20 pisos y 5 sótanos, ¿no? Ya esa idea de los 20 pisos y 5 sótanos me da a mí la
capacidad de poder determinar cuál es la carga actuante. ¿Por qué? Porque las cargas actuantes para edificaciones, por lo menos, son más o menos típicas o varían dentro de un rango, un ratio que se le llama, más o menos establecido. Estamos hablando de 1 tonelada por metro cuadrado por piso. Quiere decir que un piso va a transmitir a una columna 1 tonelada por metro cuadrado, que sería la condición de repente más crítica. Una o 1.2 toneladas por metro cuadrado. ¿Qué ocurre? ¿Por qué lo menciono? Porque no necesariamente, fíjense que siempre va a haber esta discusión de repente como un círculo vicioso entre el estructural y el geotécnico, ¿no? El estructural va a decir, dime la capacidad de carga de ese suelo. El geotécnico dirá, pero tú dame las dimensiones y las cargas de esa estructura. Y el estructural otra vez dirá, no, pero yo necesito para calcular las dimensiones de las cimentaciones, cuál es la capacidad de carga. Y el geotécnico dirá, pero yo necesito para calcular la capacidad de carga las dimensiones de las zapatas. ¿Qué hacemos? ¿Qué harían ustedes? A ver, ¿quién me dice? Porque una situación aparentemente que no llegaríamos a nada, ¿no? Porque si uno necesita, el estructural necesita la capacidad de carga para definir el ancho de su cimentación y el geotécnico necesita el ancho de la cimentación para definir la capacidad de carga, entonces, ¿quién define qué? ¿Cómo lo resolvería? Realizar un estudio de suelo. ¿Alguna idea? ¿Saben qué se suele hacer ahí? Estimar. Justamente yo les indico, por ejemplo, el hecho nomás de que me digan a mí de que, el edificio es de 16 pisos y 3 sótanos, yo puedo por ahí empezar a estimar una carga actuante de servicio, ¿no? 1 tonelada por metro cuadrado por piso. Luego, dimensiones de la cimentación. No me dice, el estructural no sabe todavía qué dimensiones. Entonces, yo le doy un badaje de opciones. Le digo, para esta dimensión, la capacidad de carga será esta. Para 1 metro de ancho de zapato, para 2 metros, para 3 metros, para 4 metros. Así, el estructural, cuando vea el estudio de suelos, va a poder tener esa amplitud de opciones. Fíjense que hay que ser solidarios, ¿no? Hay que ser colaboradores, cooperativos, no ponerse en el plan de que no, pues porque tú no me das, yo no te doy, sino más bien ver opciones alternativas para poder trabajar de mejor manera. Entonces, entre los planos y las condiciones de carga, uno puede estimar algunas cosas dentro de unos rangos más o menos ya conocidos, o finalmente nosotros mismos podemos hacer un metrado de cargas. Nosotros, como ingenieros civiles, sabemos realizar metrados de cargas. No será preciso, podemos hacer un metrado de cargas grueso, ¿no? Más o menos eh, dentro de unos determinados rangos habituales. No será, como les digo, el más preciso, pero sí ayudará para poder definir aspectos geotécnicos. Fíjense que lo que estoy diciendo es importante porque muchas veces vamos a tener que actuar así. Buscamos informes previos, buscamos la topografía, buscamos imágenes satelitales, eso lo habíamos hablado
en la anterior clase, mapas geológicos, sismicidad, hidrología, toda la información acerca del punto donde estoy queriendo estudiar los suelos. Información documental, estudios documentales. Fase 1. Fase 2, reconocimiento preliminar, una visita al sitio. Muchas veces es importante porque nos va a permitir ver cómo están las condiciones actuales para poder nosotros proponer una investigación geotécnica adecuada, ¿no? Si de pronto la topografía es muy irregular, hay muchas, digamos, huecos o montes, etcétera, no podré llevar de repente una máquina para poder hacer una perforación. O de repente la topografía no me permitirá realizar líneas geofísicas, ¿no? Toda la información que nosotros podamos observar. También lo habíamos hablado en la clase pasada, ¿no? Que nos va a permitir optimizar mejor nuestra investigación geotécnica. Incluso evitar de repente problemas a causa de no haber identificado, por ejemplo, las interferencias. Les pongo una imagen que me acaba de llegar, está bien calientita, a ver. A ver, voy a ver si puedo compartir. Fíjense lo que ha ocurrido acá. Puede pasar, porque, bueno, y en algunos casos puede ser grave y en otras no tanto, ¿no? Fíjense esta foto. Incluso me han pasado un video. Resulta que estaban excavando y primero que era relleno totalmente. Fíjense acá hay piedras grandes, basura. No basura, bueno, también hay una bolsita por ahí, mire. Pero todo eso nos lleva a identificar de que eso ha sido un depósito de relleno, de material de desmonte, ¿no? Porque hay ladrillos, hay bloques de piedra, hay basura, hay bolsas de plástico. Es un material que se denomina antrópico, o sea, relleno que ha sido puesto por el hombre, no es un suelo natural. Y más allá hay un hueco. Resulta que este hueco es era un tanque de agua abandonado, ¿no? Un tanque cisterna. Entonces se estaba haciendo la exploración y no nos anticiparon esta interferencia, porque es una interferencia que debía estar mapeada. Fíjense que es un tanque de agua abandonado en el que le han empezado a llenar cosas y esas cosas han generado, bueno, y ha quedado ahí abandonado, que nunca nos las advirtieron. Y cuando hacíamos la exploración nos dimos cuenta de que estaba eso ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, interferencia. En este caso, digamos que no es grave. Finalmente se mueve, digamos, esa calicata a otro punto más, a una distancia un poco más alejada. Eso, digamos que ya percatándonos de esa zona donde hay un tanque, como la mapeamos, pero para hacer la investigación propiamente dicha, movemos ese punto de exploración, esa calicata, a un lugar pues más adecuado. Claro, ¿qué ha generado ahí? Pérdida de tiempo, pérdida de recursos, porque finalmente es el tiempo en el que nos estamos demorando en haber excavado hasta ahí y luego tener que mover a otro punto para poder empezar de nuevo, ¿no? Entonces, cosas que pueden ocurrir, ¿no?
Pero imagínense que no era un tanque, sino era una... Y eso me pasó cuando estábamos construyendo una carretera, no era una carretera, sino era una avenida. Estábamos haciendo el mejoramiento de la avenida y de pronto la maquinaria que utilizábamos empezó a excavar, una retroexcavadora, y en un momento jala un cable, que era un cable de fibra óptica de una empresa de telecomunicaciones. Fibra óptica y se la llevó con todo. Pues una retroexcavadora no es un trabajo delicado, es un trabajo más bien de fuerza bruta, ¿no? Excavó, cogió el cable y ¡bum! Lo arrancó todito. ¿Por qué? Porque obviamente no se había identificado esa interferencia. En ese caso, puede pasar en el sentido de que el mismo cliente no sepa que por ahí pasa una interferencia, o lo sepa, y, como en este caso del tanque cisterna, no los haya comunicado, o en el caso de la línea de fibra óptica no estaba mapeada, ¿no? Pero son situaciones que pueden ocurrir. Lo mejor es tratar de identificar esas interferencias eléctricas, sanitarias, la que fuere, para evitar esos problemas. Ver cualquier tipo de característica geológica, excavación eventual de pozos y trincheras, se podría hacer si es que hay tiempo, digamos, algún tipo de excavación preliminar, superficial, para determinar las características, ¿no? Todo eso nos va a permitir elaborar una fase 3 de exploración detallada. O sea, ya la exploración detallada tiene el objetivo de conocer esa estructura geológica, geotécnica, el espesor de cada estrato, la formación, la secuencia, cómo están distribuidos los tipos de suelo y cuál es la extensión que abarca esos estratos. Todas las características de distribución de los diferentes estratos que podrían encontrarse, ¿no? Como han visto en la foto, incluido esa zona de relleno, ¿no? De todas maneras, en el informe tendrá que aparecer de que hay esa zona de relleno donde había un tanque enterrado y que cuando construyan tendrán que remover todo eso. Los diferentes tipos de suelo. Ustedes han estudiado en mecánica de suelos las diferentes tipologías, ¿no? Hay suelos arcillosos, suelos limosos, arenas, gravas, cada una puede tener diferente combinación, ¿no? De repente es una grava con arena y un porcentaje de finos, ¿no? O de repente es una grava con alto contenido de finos, ya será de repente un GM o un GC, si los contenidos son arcillosos, o de repente son finos, pero son finos limosos, un ML, ¿no? O son finos arcillosos, un CL. Entonces, todas esas características las tenemos que definir en esta exploración detallada. ¿Cuál es el espesor? Recuerden que en mecánica de suelos siempre hemos estado viendo, ¿no? Acá hay un estrato de 10 metros, un estrato de 5 metros de arcilla, un estrato de 10 metros de arena, ¿no? Esa profundidad tenemos que definirla en la exploración detallada del suelo. ¿Cuál es la potencia, el espesor de cada uno de los estratos? ¿Y cuáles son sus características? Es importante. Hay una norma incluso que permite definir las características visuales y manuales en campo, un ASTM, que nos va a permitir definir el color, la textura, el tamaño de las partículas, eh, la forma de las partículas, la plasticidad, ¿no? Si tiene plasticidad o no, etcétera. Esos detalles yo los tengo que apuntar de cada estrato, que ahora lo vamos a ir viendo más adelante. Me va a permitir determinar las condiciones de agua subterránea. ¿Existe el agua? ¿No existe? ¿Existe? Entonces, ¿a qué profundidad está? Está a 5 metros, está a 1 metro, agua subterránea. Muchas veces vamos a excavar y por la permeabilidad del suelo
el agua no se va a establecer rápidamente. Tenemos que dejarle un tiempo para que el nivel de agua se establezca. De repente notaremos de que esa agua se va a establecer, o sea, se va a equilibrar, va a encontrar su posición de equilibrio, de repente a las horas o a un determinado tiempo. Ahí debemos poder mmm, determinar cuál es esa profundidad del agua, a qué profundidad se encuentra el agua subterránea. Realizar pruebas in situ, no muchos de la información vamos a obtenerla de pruebas in situ, que ahora vamos a verlas, ¿no? ¿Qué tipos de pruebas podemos realizar en el campo, ¿no? In situ, en el sitio, ¿no? En el sitio de investigación, en el sitio donde estamos evaluando esos suelos? Y si tenemos la posibilidad de obtener muestras no alteradas, ¿no? O inalteradas. Fíjense en la imagen, ¿no? Acá está obteniendo una muestra tipo bloque. Lo que hace es, se ha excavado, fíjense este tipo de suelo. ¿Qué tipo de suelo será? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién me puede decir así al ojo qué tipo de suelo es? Arcilla, con limo. A ver, ¿están por ahí? Arcilla con limo, dice. ¿Alguien más? Bueno, a ver, uno más. ¿Quién se anima? Carlos Sumen. Carlos. Carlos Patrick Sumen Ocaña. Está confundida. ¿Quién está confundida? Kimberly, ¿por qué? A ver, cuéntame. Georgina, suelo arcilloso, muy bien. Carlos Patrick dice una arcilla. Kimberly, a ver, cuéntame. Algo que sí podemos determinar es eso, ¿no? Primero de cajón que no es un suelo granular, ¿no? No es una arena, no es una grava, menos. El tamaño de las partículas nos va a definir eso. Y lo otro que podríamos decir es de que tiene cierta cohesión aparente, ¿no? Entonces, puede ser una arcilla con limo, efectivamente, puede ser, es definitivamente un suelo arcilloso, o, o sea, Jordina ha hablado de repente de una manera más apropiada, ¿no? Un suelo arcilloso. Una arcilla podría referirse a un mineral de arcilla o a un suelo arcilloso, o sea, como que hay cierta ambigüedad, ¿no? Pero ya al definirlo con más propiedad es un suelo arcilloso. Incluso el hecho de que sea arcilloso habla de que es predominantemente arcilloso, ¿no? Es decir, que podría, si tiene algo de limo, tiene una cantidad de limo, podría ser, pero predomina la arcilla. Por eso es de que es un suelo arcilloso. Genial. Y entonces lo que hace es tallar, ¿no? Generar este bloque, un bloquecito, un cubo. Ese cubo va a contener a la muestra que, digamos, está lo menos alterada posible, ¿no? No estamos rompiendo la unión que hay entre las partículas, porque cuando nosotros rompemos esa unión natural a la cual ha llegado esa arcilla o ese depósito de suelo naturalmente, ha llegado a una condición de equilibrio, y si nosotros rompemos esas uniones, estamos alterando. Cuando las alteramos, hemos roto, digamos, todo ese comportamiento que tenía en condición natural. Pero si no la altero, o de ser posible, trato de no alterarla,
entonces yo puedo conservar esas características de las condiciones naturales, sobre todo de los enlaces o de las uniones que existen entre partícula y partícula. Nótese de que un suelo arcilloso, y eso lo hemos visto en mecánica de suelos, el comportamiento es diferente por el tamaño de las partículas. El tamaño de las partículas hace de que las fuerzas interactivas eléctricas que existen sean también predominantes, incluso más predominantes que las fuerzas friccionantes, las fuerzas físicas que actúan en los suelos de grano grueso, ¿no? Como las arenas o las gravas. Acuérdense de las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas de cation, anión, cation, son fuerzas moleculares, eléctricas, que actúan entre partículas de arcilla, ¿no? Entonces, el comportamiento de una arcilla es distinto al comportamiento de una arena, una grava. Y entonces puedo sacar una muestra inalterada para llevarla al laboratorio y hacerle pruebas triaxiales, las que hemos visto, ¿no? Entonces, un objetivo es sacar muestras, porque al momento de sacar muestras, ya sean alteradas o inalteradas, puedo llevarlas al laboratorio y hacer todos los ensayos que nosotros conocemos. Clasificar al suelo, hacerle la granulometría, límites de consistencia, obtener el contenido de agua, importante, todas esas pruebas índice, ¿no? Peso unitario, densidad, etcétera, etcétera. Gravedad específica, todas esas pruebas que hemos visto en mecánica de suelos, nos las vamos a poder ejecutar obteniendo muestras alteradas o inalteradas según sea el requerimiento. Entonces, si nosotros en la etapa de exploración, de todas maneras, vamos a tener que obtener muestras. Recuerden, la información que nosotros extraemos de la exploración geotécnica es vital, ¿no? Cuanto más información tengamos, mejor vamos a poder caracterizar al suelo, mejor vamos a poder sacar conclusiones al final, ¿no? Porque tengo más información. La etapa 4 sería todas esas muestras que hemos llevado, hacerle ensayos de laboratorio, pruebas de laboratorio. Ya hemos visto, ¿no? Clasificación de suelos. ¿Qué necesito para clasificar un suelo? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué ensayos principales son los que necesito para clasificar un suelo? Primero el de tamizado, luego el de peso Granulometría, volumétrico, muy bien, el granulometría análisis granulométrico. y eso. ¿Ya? ¿Qué más? Análisis granulométrico. ¿Qué otro ensayo le hacen al laboratorio? Contenido de humedad, que sí, digamos que no es para la clasificación en sí, pero sí es importante conocer el contenido de humedad. Definitivamente haré el contenido de humedad. Límites de consistencia, límite líquido, límite plástico, definir el índice de plasticidad. Recuerden las clasificaciones, que cómo yo clasificaba un suelo, de acuerdo al tamaño de las partículas, la granulometría, y a los índices, perdón, y a los límites de consistencia, ¿no? Contenido de humedad nos va a servir de repente para hallar el índice de fluidez o el índice de liquidez, para tener una idea de cuál es la cantidad de agua que existe y también el grado de saturación, ¿no? Recuerden todas las propiedades granulométricas y volumétricas. Pero para clasificar necesitamos esto y esto, definitivamente. Luego te puedo hacerle la densidad específica, puedo sacarle la densidad, el peso específico, etcétera, etcétera. Esos como ensayos de clasificación y, digamos, propiedades índice. Luego ya son ensayos más específicos, ¿no?
conocer la resistencia, que nos va a llevar a definir las características de esfuerzo de formación del suelo. Esas son propiedades mecánicas, de formabilidad. También hay propiedades hidráulicas, como la permeabilidad, la compactabilidad del suelo, la compactación del suelo, eh, que no necesariamente las tengo que hacer todas, ¿no? Dependerá del proyecto que quiera, ¿no? Si quiero calcular la capacidad de carga, necesito conocer en términos de resistencia, digamos, ¿no? Necesitaré de repente permeabilidad para ver si es un suelo arcilloso, determinar tiempos de consolidación, ¿no? Recuerden, eso también lo han visto en mecánica de suelo. Ahora, si es un relleno de depósito de suelos, que yo quiero utilizar ese material para que sea como un relleno controlado de ingeniería, tengo que compactarlo, una carretera, cualquier otra índole, necesito saber características de compactación. ¿Qué cosa veía en compactación de suelos? A ver, ¿quién se acuerda? Dos parámetros del ensayo de Proctor. Dos parámetros fundamentales que nos salen del resultado del ensayo de Proctor, ya sea modificado, ya sea estándar. OCH, el óptimo contenido de humedad, y, muy bien, y uno más. ¿A qué está asociado el contenido óptimo de humedad? Al grado de compactación, al peso específico máximo, ¿no? Eso, o sea, el peso específico máximo o máxima densidad seca, puede ser, pero la idea es esa, ¿no? Entonces, si yo necesito esos datos para poder definir el grado de compactación, haré un ensayo de Proctor. Y así. ¿Pero para qué? ¿Pero qué necesito? Muestras. Muestras representativas de los suelos que existen en ese proyecto. Realizo mis ensayos de clasificación. Realizo mis ensayos de resistencia, permeabilidad, de formabilidad, todo lo que yo necesite. Entonces paso a la fase 5, ya redactar el informe. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que tener una descripción clara del suelo del sitio. ¿Qué métodos hemos utilizado para la exploración? Si hemos hecho ensayos in situ, qué ensayos in situ hemos hecho, qué ensayos de laboratorio, a qué normas se ajustan esos ensayos, o sea, cuál es el sustento normativo de esos ensayos, ¿no? Hacer un análisis granulométrico es de acuerdo a la norma ASTM tal, hago un ensayo de Proctor modificado de acuerdo a la norma tal, sustentado en normas, ¿no? Para que no parezca que me estoy inventando las cosas, sino en base a algo y siguiendo procedimientos ya establecidos. Debo poner un acápite que hable sobre el nivel freático y si existiese roca basal, o sea, una roca madre en la que hemos encontrado, de pronto he estado excavando y no sé, pues a los 10 metros ya encontré roca, ¿no? Entonces tengo que definir la profundidad del nivel freático. Información y explicación de cualquier suelo inusual. Podemos hablar hay muchos tópicos especiales, ¿no? Suelos expansivos, suelos licuables, suelos colapsables. Son suelos que tienen determinado comportamiento, digamos, atípico, ¿no? No es normal, pero sí podemos encontrar cumpliendo determinadas características. Entonces, tenemos que saber prever, visualizar, hacer los ensayos necesarios para poder definir si es que esos fenómenos pueden ocurrir o no. Por ejemplo, si hay un suelo que tiene un potencial de expansión,
¿Cómo yo primero anticipo? Pasando por fase, ¿no? Cuando he estado en la fase, ¿cuál era? La fase 2, incluso en la fase 1, cuando yo vi los planos geológicos o informes geotécnicos previos, podré decir de que si mi proyecto, por ejemplo, es en Talara, ¿no? Estamos acá en Talara, vamos a hacer un trabajo para la refinería de Talara. Entonces yo sé que gracias a los informes geotécnicos previos que he podido recuperar, a los mapas geológicos, ¿no? Y a otra información, yo podía decir que ahí podemos encontrar suelos expansivos. Entonces ya tengo la idea. Hago mi exploración detallada considerando esa posibilidad. Entonces voy a extraer muestras adecuadamente, de repente inalteradas, y también, por ejemplo, cuando ya lleve al laboratorio, no solo haré un análisis granulométrico por tamizado, sino también haré un análisis granulométrico utilizando el hidrómetro. ¿Por qué? Si alguien se acuerda, sería magnífico, porque esto lo han visto en mecánica de suelos. ¿Qué necesito yo? No sé si se acuerdan de este parámetro, que era la actividad de un suelo. Parámetro de la actividad que se definía por el índice de plasticidad y la fracción de arcilla, es decir, tamaños menores a 0.002 milímetros. Esa actividad me decía de que si tiene un valor alto, mayor a 1, es muy probable de que la arcilla tenga un mineral arcilloso de modmolionita. Y yo conozco que la modmolionita es un suelo potencialmente expansivo. Entonces ya tengo la primera idea, por mi exploración documental, de que ahí hay suelos potencialmente expansivos. Voy, saco una muestra, veo por la clasificación visual manual de que efectivamente hay un suelo que podría ser potencialmente expansivo. Hago mi ensayo de clasificación, seguramente me va a salir un CH de repente, pero también le hago una granulometría por hidrómetro. ¿Para qué? Para que me defina este porcentaje de la fracción de arcilla, que no lo voy a obtener por una granulometría por tamizado. Entonces, ¿qué hace? Defino mi valor de actividad y de pronto me sale mayor a 1. ¿Qué hago? Más indicios de que ese suelo es potencialmente expansivo. Entonces paso a un nivel 2 de ensayo. Hago de repente un ensayo, de repente para corroborar de difracción de rayos X. Es un ensayo mineralógico que me va a decir cuánto de porcentaje de modmolionita, del mineral de modmolionita, hay en ese suelo. Confirma, hay un gran porcentaje, 70% del mineral que existe en ese suelo es modmolionita. Con más razón, ese suelo es potencialmente expansivo. Sigo indagando, pero ¿cuánto va a expandirse? Hago un ensayo de expansión libre. Va a expandirse 60-80%. ¿Ya? Ahora, ¿qué presión va a transmitir? O sea, al momento de cambiar de volumen, ¿qué presión va a generar? Una presión de expansión. Hago un ensayo de expansión controlada. Fíjense, ¿no? Todo eso me lleva a poder definir de que ese suelo es expansivo y tiene determinadas características de expansión. Y tengo que redactarlo y explicarlo en mi informe. Y hoy, sobre todo, ¿qué hacer con respecto a eso? ¿No? Allá tengo un suelo expansivo, ¿qué hacemos? Ya no construyo ahí, ya vámonos todos a nuestras casas. No se puede porque hay suelos expansivos. No, tendré que poner una forma de mitigar eso, de que no ocurra, ¿no?
¿Qué activa los suelos expansivos? El contenido de agua, el incremento del contenido de agua. Entonces, de repente pongo barreras impermeables o de repente elimino ese material, no sé, unos 3, 4 metros, etcétera, etcétera. Cosas que vamos a tener que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Información del estrato de agua, el portador de agua subterránea, información de cualquier evento geotécnico que perjudique a la construcción, ¿no? Todos los detalles que nosotros podemos incluir en el informe de suelos, ¿no? Puede ser un estudio de mecánica de suelos o informe geotécnico, ¿no? Con fines, dependiendo del fin, es de que se va a hacer la investigación. Entonces, ya habíamos visto, necesitamos plantear un programa de investigación geotécnica. ¿Qué podemos incluir? Pueden ser pozos, como lo que son las calicatas, excavaciones a cielo abierto, las pruebas in situ, como vamos a ver más adelante, perforaciones, que esas vamos a utilizar un equipo mecánico para poder profundizar mucho más sin tener que poner de repente en riesgo la vida de una persona, ¿no? Porque vamos a ver que excavar un pozo puede tener su alto riesgo de, este, de algún tipo de daño, ¿no? A la persona humana. La detallada exploración geotécnica va a consistir en determinar la necesidad y el alcance de las exploraciones geofísicas. O sea, vamos a utilizar a la geofísica como una herramienta que también nos va a permitir obtener cierta información bastante útil. Ubicar preliminarmente los pozos o las calicatas, las perforaciones, pozos de prueba, etcétera, ¿no? Determinar el número, cuántos. Y ahí va algo importante, ¿no? ¿Cuánto? Porque esa sería pues una pregunta bastante lógica, ¿no? Si tengo, por ejemplo, 1000 metros cuadrados que quiero estudiar, dentro de esos 1000 metros cuadrados, ¿cuántos pozos o sondeos voy a hacer? ¿No? ¿Hago 10? ¿Hago 30? ¿Hago uno? ¿De qué depende? ¿No? Profundidad planificada de cada pozo. ¿Hasta qué profundidad yo tengo que alcanzar? Puedo ir a 1 metro de profundidad, a 10 metros, a 30 metros, ¿de qué depende, no? Ahora lo vamos a ver. El método y procedimiento para la ejecución de los pozos, ¿no? Si son pozos de excavación a cielo abierto, tendré que aplicar, digamos, ciertos métodos, ciertos criterios de seguridad para evitar, pues, de que sea un riesgo muy alto, ¿no? Incluso ahora ya se tienen que establecer los criterios de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? No sé si han visto alguna vez este tema de definir los riesgos y las medidas de mitigación, ¿no? Tengo riesgo, por ejemplo, de atrapamiento. Si se derrumba el pozo, pues nosotros vamos a hacer una excavación y va a entrar una persona ahí, ¿no? ¿Qué va a pasar si se derrumba? Obviamente hay un alto riesgo de que esto se derrumbe y pueda generar pues un daño hasta la muerte a esa persona, ¿no? Entonces se genera una situación de alto riesgo, lo que se llama un trabajo en espacios confinados, ¿no? Alto riesgo. Puede haber de repente, si es que es muy profundo, seguimos excavando, el tema, digamos, de riesgo de pérdida de oxígeno, ¿no? O sea, el aire se va a volver un poco más, el oxígeno va a reducirse en porcentaje debido a que estamos viendo que esto es un pozo, ¿no? Es un pozo. Entonces tendremos que medir la cantidad de oxígeno cada cierto tiempo, ver de que efectivamente no haya esa carencia de oxígeno
etcétera, etcétera, ¿no? Alto riesgo, ¿no? Los trabajos. Entonces, no sé, pues hay que planear medidas de mitigación. Si hay riesgo de que esto pueda colapsar, lo que tendré que hacer es poner pues un entibado, un elemento que contenga las paredes de este pozo que estoy construyendo, ¿no? Entonces voy construyendo, mientras voy construyendo, voy entibando, ¿no? Entonces evito el riesgo de colapso. Si hay riesgo del tema de oxígeno, como les digo, mido el oxígeno cada cierto tiempo, voy controlando, voy monitoreando para que finalmente no, si hay algún indicio de que está bajando la cantidad de oxígeno, claramente tiene que salir el trabajador, o si no poner de repente una manga de oxigenación, ¿no? Es una tubería que va a tener un motor que va a generar que circule el aire, ¿no? Entra el aire, sale el aire. Por lo tanto, no va a haber falta de oxígeno. Cosas así, ¿no? Tenemos que planificarlo, tenemos que definir los procedimientos, porque todo esto va a tener un procedimiento de trabajo. Eh, Luego necesitamos saber de dónde vamos a extraer las muestras, eso ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Si, por ejemplo, estamos excavando y nos encontramos con un tipo de suelo, hasta acá hay un determinado tipo de suelo. Entonces sacaré una muestra de acá, ¿no? Luego cambia, ya no es ese tipo de suelo, sino es un suelo más granular. De repente acá era un suelo arcilloso, entonces saco una muestra inalterada. Pero acá es un suelo granular, no puedo sacar una muestra inalterada, sacaré una muestra alterada. Y así, ¿no? Sacando muestras de los estratos representativos. Entonces, defino la profundidad de cada estrato, qué profundidad es, qué profundidad está, etcétera, etcétera. Toda la información. De repente necesitamos ensayos in situ, ahora lo vamos a ver. Y si hay agua subterránea, claramente tenemos que eh, apuntar eso y eh, tenerlo en cuenta para cuando redactemos nuestro informe. Y ahora vamos al Reglamento Nacional de Edificaciones. Justamente una de las fuentes importantes, marco legal incluso, es el Reglamento Nacional de Edificación. Como saben, hay un reglamento que está ocupándose de muchos de los aspectos necesarios para una correcta construcción, en este caso de edificaciones. Fíjense que antes se llamaba Reglamento Nacional de Construcciones, pero luego cambió a ser Reglamento Nacional de Edificaciones, es decir, que está orientado a la construcción de edificaciones explícitamente, ¿no? Un puente no es una edificación, ¿no? Entonces tendrá, como les decía, su propio reglamento. Y así hay otro tipo de estructuras que no necesariamente calzan dentro del concepto de edificación. Por lo tanto, tendremos que buscar una norma que sea más adecuada. En este caso, edificaciones. Dentro de ella hay una norma de estructuras. Van a estar las normas de maderas, o sea, de trabajos con maderas. Vamos a definir las cargas, que esto también es importante que lo podamos revisar. La norma de cargas, también la norma sismo resistente, porque nos compete, van a estar interrelacionadas. La norma de concreto armado, si es posible. Albañilería, ¿no? Diseño y construcción con tierra reforzada, ¿no? Pero sobre todo, bueno, la base, la principal, la que nosotros nos compete directamente, es la norma de suelos y cimentación. Muchas veces vamos a hacer referencia a estas normas, ¿no? A esta principalmente. Pero la norma de cimentaciones es la que tenemos que leer y tener claro qué es lo que nos está diciendo, ¿no? Acá hay una página donde puedan descargar, no sé si ya la han descargado, ya la tienen a la mano, tendrían que tenerla. Vamos a hacer un control de lectura
sobre la norma de suelos y cimentaciones, pero ahora vamos a ver ciertos aspectos. Eh, ¿Podría enviar el link? Ya, ahorita les envío. Vamos a darnos 5 minutos de break para poder estirarnos y poder oxigenarnos, que no esté faltando oxígeno en sus ambientes. Midan el oxígeno. 5 minutos, volvemos a las 12:05, por favor. Y ahí les preparo el
¿Listo? ¿Continuamos? A ver, señales de vida, por favor. Ya saben, pueden utilizar su estado. Ajá, Miguel, gracias. Sobreviviente. ¿Por qué, Miguel, estás confundido? ¿De qué? Entonces pasas de confundido a feliz. Miriam, ahí están. Gracias, Ángel, Carlos. A ver, ¿dónde están los demás? Por favor. Algo de actividad en este grupo. ¿Dónde están Georgina, Jaime, Jocelyn, Sandra? Vamos, queda poco. Muy bien. Entonces, de ahí les pasé el link. Pueden ahí ver todas estas. Y claro, tienen que descargar principalmente la de suelos y cimentación. No sé si ya lo han descargado, lo tienen a la mano. Hay actualizaciones y actualizaciones. Cada vez van cambiando algunos detalles, pero bueno, va mejorando teóricamente. Entonces tenemos que tener siempre claro o estar atentos también a esos cambios. Antes, por ejemplo, la norma no contemplaba con mucho detalle el tema de sistemas de sostenimiento. A raíz de muchos problemas que hubieron justamente en excavaciones, entre otros, derrumbes, incluso pérdidas materiales, pérdidas humanas, es de que se dio pues mucho impulso a tener que establecer un reglamento, unas condiciones mínimas para la ejecución de sistemas de sostenimiento. Y entonces hay una actualización de la norma, ¿no? Se plantean ya otros detalles para ese aspecto. Y así, ¿no? Cada cierto tiempo hay un comité técnico que define algunos ciertos cambios o mejoras que podrían existir. Por ejemplo, para hablar del tema de exploraciones en número, ¿cuántas exploraciones? ¿No? Lo que les decía. Tengo, no sé, pues una construcción de 30 metros cuadrados. ¿Cuántas exploraciones, cuántos puntos, cuántos sondajes yo necesito? Entonces, el reglamento nos indica que primero tenemos que clasificar al suelo, identificar el tipo de edificación. Estamos, como les digo, hablando de edificación, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Primero, del tipo de edificación, si es una edificación, por ejemplo, aporticada de acero, ¿qué podría entrar dentro de esta condición? Un hangar, por ejemplo, un, un almacén, ¿no? No sé si han visto esos almacenes de pórticos de acero, ¿no? Son almacenes con cerchas, ¿no? No sé si se acuerdan en estructuras, ¿no? Una cercha puede ir así y acá hay algo así, ¿no? Son estructuras de acero, ¿no? Aporticadas de acero. Pórticos y muros de concreto, eso ya lo conocemos. La mayoría de los muros, perdón, de las edificaciones está en base a pórticos de concreto o muros de concreto, ¿no? Placas, ¿sí? Entonces, fíjense que hay diferentes tipos de edificaciones, ¿no? Aporticadas, pórticos de concreto, muros portantes de albañilería, la albañilería portante, albañilería confinada, albañilería estructural. Hablamos de bases de maquinarias similares, estructuras especiales. Acá podrían entrar torres, podrían entrar silos, algún otro tipo de estructura. Que fíjense que en realidad está hablando de muchas construcciones que no necesariamente son edificaciones. Eso ha quedado, por ejemplo, que hablábamos de que antes era un reglamento nacional de construcción. Pero claro,
no lo quitan porque de hecho necesitamos siempre esas características. Entonces esta norma de suelos va a tender a tener esas características adicionales a las de las edificaciones, ¿no? Después, ¿qué nos dice? Que la distancia entre apoyos debe ser menor, por ejemplo, para estructuras, veamos la más común, ¿no? Menores de 10 metros, que es más o menos usual, ¿no? Y ahora vamos con el otro parámetro, que es el número de pisos, incluyendo los sótanos. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos, por ejemplo, tipo un número de pisos menor a 3, ¿no? Y nuestra estructura es pórticos o muros de concreto, entonces nosotros clasificaremos al tipo de edificación como un tipo 3. Si nuestra edificación proyectada es de, por ejemplo, 15 pisos, ¿no? 15 pisos, más de 12, igual aporticada con muros de concreto, entonces será de tipo 1. Es de 3 pisos más 2 sótanos. ¿Qué clasificación tendrá? 3 pisos más 2 sótanos. Son pórticos de concreto. A ver, tipo 3. Muy bien. Gracias, Jaime. Vamos a hacer algo porque acá están un poco apagados hoy día. ¿Cuál es el tipo de edificación? Si tiene 8 pisos. mm, a ver, la cuestión está dividida. Correcto. Aporticada de concreto, ¿no? Pórticos de concreto.
Vamos, hay 5 que no responden. Decídanse, por favor. Es momento de decidir si es que están o no están. Cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. A ver, ¿quiénes son los 4 que no han respondido? Bueno, Luis Álvaro me pregunta sobre el reglamento en 2012. Actualmente, de hecho, cada norma, porque el reglamento tiene varias normas, por ejemplo, la norma E050, que es la que nosotros estamos trabajando, está en su versión 2018, me parece, con pequeñas modificaciones, pero del 2012 al 2018 sí ha cambiado, digamos, de manera eh, drástica. No drástica, pero sí ha cambiado sustancialmente, ¿no? Entonces sí te recomiendo ubicar una nueva norma. La E030, por ejemplo, que es la norma de sismo resistente, también ha cambiado, ¿no? Entonces, sí, pues lamentablemente ya estas normas cada vez se van actualizando y y tenemos que trabajar con la última norma, ¿no? No podemos trabajar con las pasadas. Por eso les decía, siempre hay que estar atentos a cambios. Ahora ya con el tema digital es mejor tenerlo de manera virtual, digital, porque así va a estar, va a ir cambiando y lamentablemente tener una física se va a ir desactualizando y no vamos a poder utilizar. Muy bien, ya que no está Dante, ya que no está Martín, tampoco Sandra, vamos a ver las respuestas. Muchos han puesto la 3, ¿no? La respuesta correcta es 2, tipo 2. ¿Por qué? Porque les estoy indicando que tiene 8 pisos y 2 sótanos. Entonces, acá indica de que es el número de pisos incluyendo los sótanos. Es decir, tenemos 10 niveles, ¿no? O sea, son 8 pisos más 2 sótanos, que finalmente son 10 niveles. 10 niveles entraría en esta característica, de 9 a 12, pórticos de concreto armado. Entonces, finalmente tenemos el tipo 2. Ojo con eso, se incluye el número de sótanos para determinar la clasificación. ¿Ya? Tenemos para tanques elevados. Y fíjense ya, ¿qué hacemos entonces con esta clasificación? Ya sé que mi edificación será del tipo 2, tipo 3, tipo 1. Fíjense que la más crítica, o sea, más exigente, no más crítica, la más exigente va a ser la tipo 1, que va a estar pues para, por ejemplo, edificios mayores de 12 pisos, etcétera, etcétera, para estructuras especiales. Mire, fíjense que cualquier estructura especial va a ser del tipo 1. Bases de maquinarias, tipo 1. O sea, la más exigente es la tipo 1. La menos exigente será la tipo 3. ¿Qué hacemos con esa información? Nos vamos a la otra tabla, que es la tabla 6, que nos va a definir en función del área de del área construida. Es importante reconocer el área de la superficie ocupada por esta edificación.
área techada del primer piso, no es el área del terreno. Hay que diferenciar, porque si yo tengo, no necesariamente es igual, en otras palabras. Yo tengo un terreno de 1000 metros cuadrados, no en los 1000 metros cuadrados voy a construir el primer piso, va a ser mi área techada. No necesariamente. ¿Podría ser? Sí, podría ser. No es normal porque siempre va a tener que haber área libre, ¿no? Entonces, se refiere, y por eso es que se especifica que está en función del área techada. Entonces yo vengo y veo qué clasificación, qué tipo de edificación tengo. 1, 2, 3 o 4. Habíamos visto, por ejemplo, la 2. Si es 2, entonces yo definiré el número de puntos de exploración, una por cada 400 metros cuadrados de área techada del primer piso. Entonces, si yo tengo un área techada, por ejemplo, de 900 metros cuadrados, ¿no? Tengo un tipo 2 que me pide que es una por cada 450 metros cuadrados. Entonces yo diré que necesito 2 puntos de exploración, ¿cierto? Pero ojo, acá hay justamente una salvedad. N nunca será menor a 3. N es el número de exploración, de puntos de exploración. Me salió 2, pero me dice que N nunca será menor a 3. Entonces, finalmente, tengo que definir un N, un número de exploración igual a 3. Como ven, tengo dos tablas, una para clasificar el tipo de edificación y otra para definir el número de puntos de exploración en función al área techada del primer piso. Como ven también, el tipo 1 es la más exigente. ¿Por qué? Porque me va a pedir más puntos de exploración por área techada. Fíjense, si fuera, por ejemplo, habíamos visto, si fuera tipo 1, ¿no? Para el mismo 900 metros cuadrados, sería 900 entre 225. Eso me sale 4, ¿no? Si fuera en los 900 metros cuadrados, me sale un n igual a 4. Acá me sale un n igual a 3. Acá me sale un n igual a 1. Que bueno, también sería 3 porque me pide un mínimo de 3, ¿no? Entonces, si mi tipo de edificación es tipo 1, entonces, y yo tengo, por ejemplo, 900 metros cuadrados, tendré más exploraciones que realizar, más exigente. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, hay que ver los detalles, ¿no? ¿Qué pasa si no tengo área construida del primer piso, área techada? Bueno, probablemente tendré que trabajar con el área de terreno, ¿no? Porque no hay más información. ¿Qué pasa si en realidad no tengo ni proyecto? Lo único que estoy haciendo ahora es queriendo hacer una exploración para una habilitación urbana. Entonces, en este caso, serán 3 por hectárea de terreno por habilitar. Muchas veces tenemos grandes terrenos que se va a hacer la habilitación urbana. No voy a poder hacer pues un número de exploración muy grande y el objetivo tampoco en ese caso va a ser, por ejemplo, la de capacidad de carga o la de calcular justamente las cimentaciones, ¿no? Porque no tengo esa información. Una habilitación urbana básicamente se va a basar en un estudio con fines de pavimentación. Entonces, definir el número de exploraciones en 3 por cada hectárea de terreno. Pero ojo, N nunca será menor a 3. Si tengo una habilitación urbana de menos de 1 hectárea, o menos de 3 hectáreas en realidad, igual tendré que ponerle 3 puntos de investigación, ¿no?
tienen que ver detalles como estas notas, ¿no? ¿Qué pasa en el tipo 3? Este asterisco a qué se refiere, ¿no? Nos lleva a un asterisco y vamos a ir entendiendo qué cosa se refiere todo lo demás. ¿Sí? Otro aspecto importante era ese, hasta qué profundidad. Ya sabemos cuántas, ya sabemos cuántos puntos de exploración tengo que hacer. Ahora la pregunta es, ¿hasta qué profundidad lo hago? Porque obviamente no es lo mismo excavar pues 1 metro que excavar 30 metros. ¿De qué dependerá esa profundidad? Y acá nos define la norma, esto está también en la norma, que para edificaciones, diferencia, ¿no? Edificaciones con sótano o sin sótano. Y lo que nos va a plantear es un Z. Este Z es importante. Entonces notemos que la profundidad de exploración, P, va a ser igual a un DF más un Z. ¿Ya? DF es la profundidad de empotramiento, ¿no? Es decir, desde la superficie hasta donde yo voy a poner el nivel de fundación. Eso vamos a verlo más adelante también, ¿no? La profundidad de empotramiento. ¿Ya? Pero básicamente es desde la superficie del terreno hasta el nivel de fundación, DF. Y el Z ¿a qué se refiere? Se refiere a esta relación, 1.5 veces B, siendo B el ancho de la cimentación prevista. En ningún caso P es menor a 3 metros para estructuras sin sótano y de 6 metros en caso de estructuras con sótano. Entonces, ¿qué pasa? Me dicen, por favor, ingeniero, necesito un estudio de mecánica de suelos para una construcción de un edificio de 3 pisos, sin sótanos, ¿no? Entonces yo definiré, a ver, ¿en qué área? Le preguntaré, ¿no? Será pues en, no sé, 450 metros cuadrados. Entro a mis tablitas, defino que tengo que poner de repente 3 puntos de exploración. Ahora me toca saber a qué profundidad. Fíjense que nosotros tenemos que anticipar un poco qué tipos de suelo vamos a encontrar con la información en la etapa 1, recuerden, ¿no? La etapa 1 era investigar qué tipo de información hay. Estamos en San Isidro. De pronto ahí yo sé que hay gravas. Una grava para 3 pisos, de repente, estimando así gruesamente, ¿no? No es que necesitemos tener acá mucho detalle o mucha precisión. Gruesamente vamos a tener que definir un ancho. Yo sé que la grava, por ejemplo, tiene una capacidad de carga de por lo menos, no sé, 5 kilos por centímetro cuadrado. Para eso, de repente, un ancho para unos 3 pisos, de repente es un valor de 1,50 m de ancho de cimentación. Podría ser, ¿no? O 2 metros. O sea, como ven, no es algo muy preciso. Si se puede, enhorabuena, pero si no, tienen que más bien ser un poco más conservadores. Ya de repente le pongo 3 metros para asegurar. ¿Cuánto es Z? Z va a ser 1.5 veces 3, o sea, 6 metros. Un DF habitual, y eso lo vamos a ver más adelante, el DF nunca será menor de 80 centímetros, es mayor a 0.8 metros. Ya le pongo 1 metro al DF, ¿no? Vamos a poner acá. Al DF le pongo 1 metro, mi Z me había salido 6 metros, por lo tanto tengo 7 metros de profundidad de exploración P. Más o menos es la lógica. Tanteamos, hacemos un cálculo grueso del ancho B, ¿no? Recuerden, acá tengo, si yo tengo una tonelada
por metro cuadrado por piso. Entonces yo puedo calcular más o menos cuánto es la carga actuante para una columna central, ¿no? Y podría ver si yo tengo una capacidad de carga más o menos, como les digo, gruesa, entonces yo podré definir un ancho B. Todas son estimaciones, ¿no? Fíjense que no, aquí todavía no estamos en una etapa de diseño, sino es algo, como les digo, aproximado. Entonces ya defino mi profundidad. 7 metros es por lo menos lo que tengo que explorar. ¿De dónde viene este Z igual a 1.5 veces B? Basta con recordar cuando nosotros veíamos la distribución de esfuerzos en el suelo, de que una cimentación va a generar un perfil activo, un cambio de distribución de esfuerzos. Recuerden el bulbo de presión. Y en algún punto, justamente en un punto a 1.5 veces B, ese esfuerzo se reducía casi al 10%, el 10% de la carga Q. De ahí proviene esa estimación, ¿no? De 1.5 veces B, que quiere decir que más allá de 1.5 veces B, los esfuerzos, el cambio de esfuerzos se ha reducido casi a muy poco, ¿no? Entonces ya no tiene sentido explorar por acá abajo porque no está generándose un cambio de esfuerzos en esta zona, sino más bien el perfil activo es esta de acá, por encima, dentro de la profundidad 1.5 veces B. Esa es más o menos la lógica que tienen para definir ese 1.5 veces B. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Ya puedo definir la profundidad de exploración, ¿no? ¿Qué pasa si tengo un sótano? Tengo que sumarle la profundidad del sótano o de los sótanos, ¿no? Claro, porque todo este suelo que voy a tener, digamos, acá, desde este punto hasta este punto, va a ser removido por la excavación de los sótanos. No me sirve en términos de identificar la capacidad de carga, ¿no? Sino más bien la profundidad de exploración parte, o el perfil activo en realidad parte desde este punto, ¿no? Acá se están distribuyendo los esfuerzos hasta llegar a lo mismo, ¿no? A 1.5 veces B, ¿no? Entonces, para la profundidad de exploración, tendré que sumar este H a la formulita. De ahí que sale la formulita que la profundidad de exploración va a ser P igual al H, que es la altura de los sótanos, pueden ser uno o dos sótanos, más el DF más el Z, lo mismo que acá, ¿no? Entonces, para la misma condición, y de pronto tenemos dos sótanos, entonces yo para la altura de los sótanos la calcularé de repente con una altura de entrepiso igual aproximada, de repente de 3 metros, ¿no? Por dos sótanos. Estamos hablando de 6 metros. Entonces tendré que sumar esos 6 metros a los 7 que ya tenían. Tenemos 13 metros. ¿Sí? Me cambiaron el proyecto, ahora tiene dos sótanos más. Entonces ya no basta los 6 metros de profundidad de exploración, sino tengo, perdón, los 7 metros, sino tengo que aumentar los 6 metros de la excavación de los sótanos y eso me lleva a tener que excavar o hacer una exploración de 13 metros de profundidad. ¿Qué ocurre? Esto es para zapatas aisladas, ¿no? ¿Qué ocurre si ya se anticipa de que lo que va a haber es una platea de cimentación? Es decir, una losa de dimensiones ya mucho más considerables. Aquí el DF va a ser este, ¿no? O sea, desde la superficie hasta la profundidad de
cimentación, hasta la cota de fundación. Y el P básicamente será el DF más Z, ¿no? Ese en el caso de que sea una platea. ¿Sí? Porque acá el comportamiento, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? La superficie de falla que se va a generar es mucho más grande, este DF va a contribuir a la resistencia, etcétera, etcétera, que eso lo podemos ver con más detalle. ¿Por qué el DF vale 6? ¿Dónde? Acá el DF vale 1 y acá el DF más Z acá vale 7, ¿no? Ah, ya, dirás 1. Bueno, vamos a ver que está más adelante en el reglamento, que nos dice que el DF nunca será menor a 0,80. Entonces, como mínimo tenemos 0,80. Yo le he puesto 1 metro para redondear, ¿no? Incluso le puedo poner 1,50 m. Yo personalmente recomiendo que el DF siempre sea 1,50 m. Entonces, yo podría poner acá, en vez de 1 metro, 1,50 m, ¿no? Pero por lo menos para, digamos, respetar el reglamento, ese DF tiene que ser mayor a 0,8. Y si es platea, 0,4. En el caso de la platea, el DF tiene que ser mayor a 0,4. Todo eso está en el reglamento. El Z viene de parte del B. El B es algo que ustedes tienen que estimar en función a la capacidad de carga estimada, gruesa, que yo podría poner, y a un P también grueso, que podría yo utilizar esta consideración, ¿no? De 1 tonelada por metro cuadrado, ¿no? Entonces yo puedo definir que el esfuerzo, o sea, la presión actuante es, perdón, la presión actuante va a ser igual a P entre A, entre el área. Asumamos un área cuadrada de ancho B, es decir, B cuadrado. Y el P, por ejemplo, son 5 pisos, ¿no? Podríamos definir como 5 por 5, bueno, estaría en realidad acá en términos de esfuerzo, ¿no? 1 tonelada por metro cuadrado. Ya estaríamos definiendo esto, ¿no? Voy a borrar. 1 tonelada por metro cuadrado por piso sería por 5 pisos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, 5 pisos. Entonces está transmitiendo 5 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Eso lo puedo, por decir, lo puedo dividir en un área de repente 3 metros por 3 metros, ¿no? O sea, de 9 metros cuadrados, ¿no? Entonces el B sería igual a 3 metros. Entonces, como les digo, es una estimación más o menos gruesa para calcular un B aproximado. Ojo que es aproximado. No se puede definir un B en condiciones tan simples, ¿no? Pero simplemente le estoy tanteando un B considerando más o menos qué tipo de suelo hay y qué tipo de construcción puede haber, ¿no? O sea, cuál es el peso que va a transmitir ese suelo, ¿sí? Ojo con esta consideración que les puede servir bastante para poder predimensionar, porque es un ratio más o menos habitual, ¿no? Varía, ¿no? Puede variar entre 1,2, 1,2 toneladas por metro cuadrado por piso para una estructura convencional, ¿no? En el caso de pilotes, cimentaciones profundas, vamos a tener que considerar el DF como una longitud del pilote. Fíjense que acá estamos hablando de tener que estimar
una longitud de un pilote, pero en una etapa en la que no sabemos nada. No sabemos qué tipo de suelos hay, qué consideraciones hay, etcétera, etcétera. Entonces, hay que estimar de manera mucho más gruesa. Si creen que van a poder, que se van a tener que utilizar pilotes, entonces asegurarse de repente con longitudes mucho más grandes. Pero ahí tienen en la norma ciertos alcances. En este caso, el B es el ancho de la cimentación delimitada por los puntos de todos los pilotes o las bases de todos los pilotes. Acá tenemos para tuberías, en el caso que nosotros queramos hacer un estudio para un sistema de tuberías, puede ser de desagüe, de agua, lo que fuere, ¿no? Saneamiento. Entonces, para definir la profundidad de investigación de los sondajes, definiremos en consideración al DF, que va a ser la profundidad de la tubería, desde la superficie del terreno hasta la base de la tubería, el DF, más un Z. Y este Z va a estar en función del diámetro de la misma tubería, ¿no? Si vamos a poner tuberías de desagüe, por ejemplo, ¿no? De 14 pulgadas de desagüe, tenemos un diámetro para calcular este D o Z, ¿no? Que es finalmente lo mismo. Y entonces nuestra profundidad será pues el P, que será la suma del DF más Z. Igual para canales, acá para canales más bien tenemos un Z de 3 como mínimo, o igual a B, que es el ancho digamos, del canal, el ancho inferior, o C, que es la altura del talud, ¿no? O sea, acá hay dos consideraciones. Si B es menor que C, entonces usamos B. Si C es, o sea, B es menor que C o B es mayor que C, usamos uno de ambos para definir ese Z, ¿no? El Z. Que igual la profundidad de cimentación será igual perdón, la profundidad de exploración será igual a ese Z, ¿no? O sea, el P, que está definido por esta altura, más el Z. Entonces son detallitos que los tienen que revisar bien en la norma. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí vamos a avanzar por ahora. ¿Por qué? Porque es importante que revisen la norma, lean la norma y tengan claro cuáles son los conceptos. Fíjense mucho en los términos que utiliza. Al inicio hay un glosario de términos. Estudienlos, familiarícense con esos términos y luego vayan repasando acerca de todo lo que hemos visto en términos de exploración geotécnica, ¿no? Porque vamos a ver, ¿dónde está? A ver. Mm, sí, el control será el próximo viernes. ¿Se ve mi pantalla? No, no.
Sí, sobre la norma de 0,50. ¿Se ve mi pantalla de la norma? No, no. Ya, justo ahora vamos a ver qué capítulos entrarían. Mm, ahí está. Esta es la norma que pueden descargar de esa página. Fíjense que tenemos el índice, disposiciones generales, estudios, análisis de condiciones de cimentación, cimentaciones superficiales, cimentaciones profundas, problemas especiales. Lo que ahora vamos a ver sería capítulo 1 y capítulo 2. De esos dos, habría que leerlo bien y de ahí se vería el control de lectura, ¿no? Disposiciones generales, el objetivo, el ámbito, condiciones generales. Acá están lo que les decía, definiciones. Hay que familiarizarse con qué términos están hablando. Hay otros que no, de repente no los entienden por ahora, pero que los vamos a ver más adelante. Cualquier pregunta igual me la hacen saber. Mm, licuación, todo eso lo vamos a ver más adelante. Pilotes, provisional, roca, qué cosa es una roca, qué es un suelo expansivo, qué es un suelo orgánico. Obligatoriedad de los estudios es importante. Antes no existía este ITS, ¿no? Que era un informe técnico de suelo. ¿En qué casos se puede utilizar un ITS? ¿O en qué casos es obligatorio elaborar un estudio de mecánica de suelo? ¿No? Todo eso está ahí. ¿Qué componentes debe tener un estudio de mecánica de suelos? Los alcances. Ahora, en cuanto a estudios, información previa del terreno a explorar, la tabla que hemos visto, ¿no? Para definir el tipo de suelo. Acá tenemos una descripción de diferentes ensayos que podemos realizar de campo, ¿no? Técnicas de exploración de campo. Fíjense que acá hay unos ensayos que están ya definidos por la norma, ¿no? Hay que notar que hay muchos y van a haber otros que nosotros vamos a ver en las clases que no están dentro de esto. Entonces la pregunta sería, ¿puedo utilizarlos si es que no están, digamos, dentro de la norma que me establece cuáles son las técnicas de exploración de campo? Aplicaciones, tenemos los pozos o calicatas, perforaciones manuales. Vamos a ver esto con más detalle en las próximas clases, pero ya es importante que lo puedan ir leyendo, ¿no? ¿Cuándo es una perforación? ¿Cuándo es una auscultación? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de esos dos tipos de técnicas de exploración? Esto es importante, ¿no? ¿Qué tipo de suelos está permitido? Fíjense que, por ejemplo, el SPT, del cual vamos a hablar la siguiente clase, está permitido para todos excepto gravas. Y a veces muchos estudios en gravas presentan resultados de ensayos SPT. Entonces ya normativamente no estaría bien, ¿no? No está bien aplicado. Esos detalles son los que tienen que ir bien. Hablamos de muestras, tipos de muestras, muestras alteradas o muestras inalteradas de bloque. También vamos a verlo con más detalle, pero la idea es de que ya vayan estudiando todos estos, ¿no? Y esto es lo que hemos hablado un poco. Hasta ahí, ¿no? Simbología, hasta el capítulo 2. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna consulta con respecto a eso? A ver.
A ver. ¿Cómo será eso del trabajo final que era de la semana 3 a las 5? Como avances, ¿no? Sí. Recién les voy a pasar bueno, se los puedo ir mostrando. A ver, nos queda unos minutos. No, mejor no. Mejor se los paso ya. La final. Creo que el lunes les voy a pasar el trabajo final. ¿En qué va a consistir? Básicamente son cuatro etapas en la que vamos a ver el tema de interpretación de ensayos triaxiales, que sería eso hasta la semana 5, que ya lo saben, ya lo dominan. Después estamos capacidad de carga en cimentaciones superficiales, que eso obviamente todavía no hemos hecho, recién vamos a hacer. Capacidad de carga en cimentaciones profundas, licuación, y el último sería muros de contención y estabilidad de taludes. Son esos 5 componentes que va a tener el trabajo final, que los vamos a ir entregando poco a poco para que yo les pueda ir revisando y al final ustedes tienen que presentar una presentación, hacer una presentación de eso. Que todo eso se los voy a detallar en la descripción, ¿no? Tienen que hacer una presentación, todos tienen que intervenir, por grupos obviamente, y cada grupo tendrá la oportunidad de tener un tiempo no mayor a, creo que son 20 minutos, no me acuerdo bien ahora cuánto es, pero sí tienen que preparar esa presentación, con sus diapositivas y todo, ¿no? De ese trabajo final. Todo eso lo voy a detallar en un archivo que lo voy a subir al aula virtual, posiblemente el lunes. Ya lo tengo listo, me faltaban unos detalles. Eh, entonces, para el control se valorará el capítulo 1 y capítulo 2, sí. La PC, ¿cuándo se dará? La PC está definida para, ¿qué semana? A ver, no sé si está en el sílabus eso. La PC está definida para la semana 6. En el sílabus está definido para la semana 6. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si no hay ninguna otra condición, sí, correcto, capítulo 1 y capítulo 2 de la norma. Muy bien. Entonces nos vemos la siguiente Ok, profesor, buena tarde. para continuar con nuestras clases de cimentación. Cuídense, tengan un buen fin de semana y cualquier cosa me escriben al correo.